Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al segundo día del webinar Conoce Más, propuestas docentes de la Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio. En esta segunda jornada tendremos el gusto de conocer a nuevos docentes, en este caso de la carrera de Sociología. Por lo tanto, les pido que estar muy atentos en estas nuevas conferencias. Vamos a comenzar primero emitiendo un cordial. Sí, el decano me parece que tiene el micrófono abierto. Y listo, vamos a comenzar pues dando el saludo cordial de parte de nuestras autoridades. Nuestro señor decano se encuentra presente, el doctor Jorge Pazmiño, y por supuesto también un saludo cordial de parte de nuestra máxima autoridad, el rector, el doctor Eco Zambrano, rector de la universidad, y también puedes reconocer la presencia de nuestros directores de carrera, al director Andrés Galarza y al director Luis Andrés Macías, y también a las y los docentes de las carreras de Artes, Humanidades y Patrimonio, de Artes Plásticas, Escénicas, Diseño Textil e Indumentaria, Arqueología y Sociología. Tenemos ya nuestra invitada, así que vamos a comenzar con ella, primero presentándola ante ustedes. Un momento. Bien, vamos a recibir en este espacio a la socióloga Belén Mantilla. Ella es socióloga y magíster en antropología, es especialista en género, inclusión social y evaluación del impacto, con más de 8 años de experiencia liderando proyectos sociales en colaboración con organismos internacionales y organizaciones privadas. Es experta en investigación cualitativa, UX Research, metodologías participativas, innovación social y transformación organizacional, con enfoque en diversidad, inclusión y sostenibilidad, competente en el diseño de estrategias de comunicación inclusiva, el fortalecimiento de capacidades comunitarias y el desarrollo de programas para la prevención de la violencia basada en género, integrando perspectivas interculturales, interseccionales y de derechos humanos. Belén hoy nos presentará el tema del dato a la acción, cómo medir proyectos sociales con herramientas cuantitativas y cualitativas para evaluar el impacto real. Bienvenida, Belén. Te cedemos el espacio. Tienes un tiempo de entre 30 a 40 minutos para tu exposición y posteriormente tendremos un espacio para preguntas e interacción con el público. Buenas tardes, muchas gracias a todos por asistir. Les voy a compartir mi pantalla para poder iniciar esta ponencia. Más. ¿Me confirman si es que se puede ver la presentación PowerPoint, por favor? Sí, perfectamente. Ya, buenísimo. Bueno, como bien les contaban, yo voy a presentarles un poco sobre el mundo del monitoreo y evaluación. Esta ponencia se llama Del dato a la acción y cómo medimos los proyectos sociales, desde las herramientas cuantitativas a las cualitativas, buscando un impacto real. Dentro de esta ponencia veremos los temas como el poder y los límites de lo cuantitativo, el rol estratégico que tienen los métodos cuantitativos, las características, los indicadores y un poco de las tecnologías y herramientas que podemos obtener con estos métodos. Asimismo veremos las ventajas y las limitaciones de estos enfoques. Como introducción, quiero contarles que dentro del universo de la cooperación internacional, la gestión de proyectos, demostrar el impacto real no es solamente ya un requisito administrativo, sino más bien que es el fin ulterior. ¿Eso qué quiere decir? Que esto se va a necesitar tanto para obtener financiamiento, mantener la confianza de los donantes, pero más que nada, garantizar que estos esfuerzos realizados se traduzcan en mejoras tangibles para las comunidades. Les voy a contar que en el 2003 hubo un proyecto aquí en Ecuador que reportó una reducción del 15% en desnutrición infantil. Y a la vista esto parecía incuestionable, hermoso. Pero después de un tiempo, lo que se hizo con este dato fue analizarlo a profundidad, porque no concordaba con la realidad del país. Entonces surgieron preguntas importantes detrás de este número. Por ejemplo, ¿este cambio fue sostenible? ¿Hubo una fluctuación temporal? ¿Estas familias beneficiarias pudieron realmente sentir esta mejora en la calidad de su vida y esto se sostuvo? ¿O cuáles son los factores sociales, económicos, culturales que influyen que estas familias sí experimenten cambios y otras familias no experimenten estos cambios?
Entonces, a partir de este tipo de preguntas, desde donde sale una ciencia más precisa del tema del monitoreo, evaluación y aprendizaje, que lo resumimos como MEL, por sus cifras en inglés. Entonces, ¿por qué medir no solamente es contar? Medir es más que nada interpretar y explicar. Es ver un porcentaje alto de cobertura y cómo éste puede cambiar u ocultar las realidades de las personas. Los donantes o beneficiarios demandan cada vez más de datos fuertes, ¿no? De los datos cuantitativos, cifras precisas, indicadores claros, comparaciones verificables. Pero sin embargo, los profesionales del sector sabemos que un número sin contexto puede ser tan engañoso como una historia mal contada. Y es por eso justamente que la evaluación rigurosa debe integrar tanto la fortaleza del dato cuantitativo como la profundidad del dato cualitativo. En este contexto, más reciente tanto del contexto ecuatoriano y latinoamericano, se prevé tener estos equilibrios para hacer que nuestros proyectos sean más relevantes en territorio, que tengamos una conciencia real de las realidades socioeconómicas y culturales que pueden ser contrastadas. Y es por eso justamente que esta ponencia plantea abarcar tanto las herramientas cuantitativas como patrón principal y asimismo ver las herramientas cualitativas como objeto de cambio, que pueden dar las claves para entender el por qué y el cómo. Em, Dentro de la ponencia también se espera tener no solamente el comprender por qué es importante una medición exacta del impacto, sino también cómo podemos ser capaces de diseñar indicadores inteligentes y cómo interpretar estos resultados con un sentido crítico y comunicar estos hallazgos para que inspiren cambios reales. Entonces, como primer tema, nos vamos a abordar el poder y los límites de lo cuantitativo. En este sentido, les quiero comentar, bueno, los que les decía un poco antes, el monitoreo, evaluación y aprendizaje, como este enfoque cuantitativo puede ser un mapa que nos muestra el terreno desde arriba, es decir, nos revela la extensión, los límites, rutas y distancias de dentro de un proyecto, lo cual puede ser preciso, comparable y universalmente entendible, que es algo que nos dan mucho los métodos cuantitativos. ¿Qué podemos entender gracias a los números? Entendemos cuántas personas participan, el costo, los porcentajes de las metas alcanzadas y la magnitud del cambio de una comparación de inicio a fin. Esta capacidad de medir y comparar lo convierte en un lenguaje preferido por los donantes, organismos multinacionales, autoridades, organizaciones públicas, privadas. Entonces los números ofrecen esta visión de certeza y bien construidos pueden efectivamente ofrecer una base sólida para la toma de decisiones. El rol estratégico de esto, de lo cuantitativo, se basa mayoritariamente dentro del sistema MEL en números que cumplen estas funciones. La primera función es establecer la línea base. La línea base permite conocer un punto de partida del antes y el después de la intervención. Esto quiere decir que nos va a dar un referente. Así podemos determinar con precisión cuánto realmente se ha avanzado o no dentro de cierto proyecto. Por ejemplo, un programa de alfabetización debe registrar el previo de las personas o la población para que después podamos entender que el 40% o tal porcentaje de beneficiarios eh, ha cambiado posterior a la intervención. Por otra parte, tenemos el monitorear el progreso. El monitorear el progreso registra los cambios de forma periódica para verificar si es que se avanza o no hacia las metas. Entonces, con esto medimos mensualmente las asistencias, identificamos tendencias de crecimiento o de abandono. Asimismo, tenemos la evaluación del impacto. Aquí ya comparamos los resultados del antes y del después frente a un grupo de control. Determinamos si es que los cambios observados se deben al proyecto o a factores externos. Por ejemplo, que el aumento del 25% del empleo formal en las comunidades se ve beneficiarias es mayor al 5% en comunidades no intervenidas. Entonces eliminamos factores externos. Y finalmente otra cosa que nos ayuda el sistema de monitoreo y evaluación es la facilitación de la rendición de cuentas, porque te entrega evidencia verificable, demostrable, con transparencia y con un uso eficiente de los recursos. Dentro de las características claves que tenemos dentro del cuantitativo, tenemos estos pilares, podríamos llamarlos, que son cuatro. Primero están los datos numéricos, que bueno, son expresados en
unidades, porcentajes, tablas, índices. A su vez está la estandarización. Usamos instrumentos uniformes como encuestas, registros, para que todos estos datos sean comparables entre periodos y contextos. También tenemos el tema de la representatividad, lo cual es una sección de muestras que reflejan fielmente a la población objetivo. Y finalmente tenemos el análisis estadístico, que desde las medidas simples, por ejemplo, promedio, media, proporción, hasta las medidas más complejas, regresión, análisis factorial, modelos de predicciones, generan data más visible para presentar en informes. Entonces, ¿cómo podemos entender qué es un método cuantitativo y un método cualitativo? Bueno, podemos imaginar un reloj. El reloj, cuando lo ves a primera vista, te muestra las manecillas girando y te da tu hora exacta. Son las 2:30. Entonces, ese es el método cuantitativo, cuando ves exactamente el número, la hora, la aproximación. El método cualitativo, por otra parte, son los engranajes del reloj, que te explican el por qué ese reloj está dando la hora. Entonces, si solo miramos las manecillas del reloj, es decir, sabemos el dato exacto, pero desconocemos por qué, el mecanismo interno. Entonces, normalmente dentro de los diferentes proyectos sociales y evaluaciones, usamos esta interacción de ambos, del método cuantitativo y el cualitativo, para entender el porqué correcto de cada cifra, de por qué está pasando y demás. Un ejemplo es un proyecto de capacitación digital para mujeres rurales que tiene una línea base del 10%. Entonces, antes del proyecto, las mujeres, solo un 10% sabía usar Excel. Después del proyecto, 60% de las mujeres sabe usar Excel. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se supera la tasa, ya no hay deserción, se mantuvo baja. Entonces, el método cuantitativo te permite medir el porcentaje del éxito. Ahora pensemos en el método cualitativo. Te permite entender por qué con este grupo de mujeres sí funcionó, porque este grupo de mujeres no tenía hijos y tuvo más tiempo para asistir a dichos talleres. O diferentes elementos que pueden tomar en cuenta más factores y nos hace tener un análisis real de la sociedad. Ahora bien, lo cuantitativo tiene límites. Dentro de estos límites, los principales pueden ser la falta de contexto, es decir, que los números no siempre explican el por qué se alcanzó, justamente lo que hablábamos antes. Eh, Puede también existir un riesgo de indicadores vacíos. ¿Qué quiere decir esto? Que se mide mal, se mide lo fácil, por ejemplo, un número de talleres, cuando en realidad se debería medir qué personas aplican lo aprendido. Entonces hay una diferencia en profundidad de los indicadores. También se miden sesgos y errores. Por ejemplo, los datos cuando son no recolectados o las muestras no son representativas, se distorsiona completamente la conclusión. Entonces es importante la recolección hasta la muestra de datos, la preparación previa a ir al trabajo en campo. Y finalmente tenemos el tiempo y el costo. Obtener datos de calidad puede requerir más que nada si usamos muestras muy grandes de población. Y por eso el enfoque cuantitativo es esencial, ¿sí? Y su fuerza surge cuando se lo combina con lo cualitativo, porque aporta contexto, matices y explicaciones para la toma de decisiones. Ahora bien, antes habíamos mencionado un poco sobre el tema de los indicadores que pueden llegar a ser vacíos o que es en sí un gran riesgo al momento de hablar sobre el tema de los proyectos sociales. Dentro del monitoreo y evaluación y aprendizaje, eh, los indicadores, si no son claros, es como tener un mapa, un viaje sin mapa. Nosotros podemos ir por el camino viendo por dónde estamos, pero no lo sabemos claro. Entonces, los indicadores cuantitativos son estas señales precisas, este mapa que nos permite medir los avances, identificar los problemas, comunicar los resultados con claridad. No obstante, no todos los indicadores pueden comunicar lo que realmente importa. Hay muchas trampas que nos hacen desviarnos, porque muchos proyectos usan métricas que cuentan actividades, pero no miden los cambios reales. Entonces, en eso radica la diferencia en un indicador zombie o un indicador vivo, un indicador que realmente nos está sirviendo para medir. Bueno, les voy a explicar un poco más de este tema del indicador zombie. Bueno, tiene un nombre súper peculiar. ¿Y cómo revivimos de este indicador zombie, este indicador que no funciona? Bueno, podemos generar esta cifra eh,
que no te dice nada de calidad ni de referencias. Este es el indicador SOME, por ejemplo, un indicador que te dice el número de talleres realizados, porque puede ser útil para un control administrativo, pero no te revela el impacto del taller. Entonces, ¿cómo lo revivimos? Hay que transformarlo en un indicador que hable del cambio, es decir, el porcentaje de talleres con asistencia sostenida, más del 80%, o el porcentaje de participantes que mejoran su puntaje de la evaluación pre y post taller, o el porcentaje de beneficiarios que aplican lo aprendido después de 3 meses que el proyecto haya concluido. Y así es como podemos ver que el indicador realmente está haciendo referencia a lo que deseamos. Ahora bien, ¿cuántos tipos de indicadores hay? Tenemos 4 indicadores que pueden ser la base de un ciclo del proyecto. Tenemos los indicadores de insumo que nos ayuden a medir los recursos intervenidos, por ejemplo, recursos humanos, financieros, materiales, tiempo. Los dólares invertidos por el beneficiario directo para específica causa. Cuando usamos este indicador de insumo, lo que hay que evitar es que se oculten los costos indirectos que afectan a la sostenibilidad. Por ejemplo, para hacer X taller necesitamos recursos humanos, recursos materiales, recursos de tiempo, pero a su vez también ocupamos otros recursos, el transporte de las personas hasta ese espacio, y son estos recursos los que a veces pueden ser indirectos que se van ocultando. Entonces hay que tener un ojo en eso. Después tenemos los indicadores de proceso. Estos miden el avance de la ejecución de las actividades. Por ejemplo, el porcentaje de talleres con la asistencia mínima será el 80%. Entonces, aquí hay que evitar confundir la actividad, es decir, solamente hacer el taller con la calidad del taller. Siempre hay que pensar en la calidad del taller, es decir, la asistencia al taller y la pertinencia del taller. ¿No es cierto? Ahora tenemos los indicadores de resultado. Estos indicadores miden cambios inmediatos en la población beneficiaria. Por ejemplo, el porcentaje de participantes que aplican lo aprendido en su trabajo a los 3 meses posterior que se haya cerrado el proyecto. La trampa que hay que evitar en este caso es asumir que asistir equivale a aprender o aplicar de manera posterior a que se acabe el proyecto. Y finalmente tenemos los indicadores de impacto, que miden los cambios a mediano y largo plazo que tú atribuyes al proyecto. Es decir, el porcentaje de hogares que salen de la pobreza multidimensional y se mantienen después de esta pobreza fuera 2 años después de terminar el proyecto. ¿Cuál es la trampa a evitar en esto? Generalizar los resultados sin segmentar por grupos o verificaciones de causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el porcentaje de hogares que salieron de la pobreza multidimensional puede variar si es que estos hogares son de mujeres migrantes o son de mujeres que tienen un núcleo familiar sostenido. Entonces hay que intentar segmentar para poder generar o entender realmente qué está pasando dentro de la sociedad. Ahora bien, hablemos un poco con ejemplos para que pueda ser más visible y pueda tener un poco más de sentido estos tipos de indicadores. Como por beneficiario, ejemplo con sentido, vamos a mostrarles un poco de los ejemplos y abajo vamos a poner las trampas de evitar, que es un poco lo que ya hablábamos antes. Más bien, el insumo, que son el dinero invertido por beneficiario y que no incluye los costos. El proceso, los talleres realizados, nosotros tenemos que ver el porcentaje de asistencia. En resultado, no solo son 200, sino el porcentaje de lo que se aprende después y en impacto igual. No solamente del 20% de la pobreza, sino es el porcentaje de hogares completos que salen, sin generalizar. Ahora hablemos un poco sobre la tecnología que trae los diferentes procesos de monitoreo y evaluación. La tecnología actualmente es un acelerador y al mismo tiempo es un democratizador de la información, que no solamente trata de digitalizar los temas, lo que antes se hacía en papel, ahora hacerlo en compu, no, sino más bien se trata de diseñar sistemas que nos faciliten la recolección, análisis y la visualización de los datos, para que estos se conviertan en decisiones rápidas y efectivas. Esto nos da diferentes tipos de elementos, ¿no? Tenemos recolecciones sistemáticas, estandarizadas, validaciones tiempo real, análisis automatizado y visualizaciones dinámicas. Dentro de los datos dispersos
formas adicionales, nosotros tenemos, en un ejemplo, nosotros usualmente podríamos hacer, antes de pasar las encuestas de manera manual, a pasarlas de una manera, de una tablet, de manera digital y que se nos automatice. Y eso es lo que nos va a llenar a un montón de información. Lo que antes teníamos en una pila de papeles, vamos a tener una pila de archivos. Lo que nosotros intentamos hacer no es buscar que se formen estas pilas, sino que tengamos software de análisis o tecnología con propósito para unificar todos estos datos y tener correlaciones sistemáticas, tener validaciones a tiempo real, los análisis automatizados, entre otros, como la visualización dinámica. Y es por esto que propongo aquí algunas herramientas que son accesibles, es decir, son gratuitas y son muy efectivas, porque no es necesario contar con un gran presupuesto para implementar herramientas de alta tecnología. Entonces existen, por ejemplo, en temas de recolección de datos, Cobo Toolbox, que es una forma ideal de recolectar encuestas offline, perdón, en zonas rurales. Tú te descargas la aplicación en tu celular, vas a cualquier zona del Ecuador, así no tengas internet, esto se te va a cargar cuando te conectes a una red Wi-Fi y tiene aparte una geolocalización, lo cual te indica que la porcentaje de dispersión dentro de la muestra en realidad se cumpla. También tenemos el clásico Google Forms, que es rápido, accesible, que tiene integración con hojas de cálculo. Dentro del tema de procesamiento y análisis de datos, tenemos, bueno, el clásico software Excel, que son las tablas dinámicas, las de segmentación, cálculos automáticos, y también tenemos todos estos softwares, por ejemplo, SPSS, Stata, R, y en este caso les presento específicamente al software Jamovi, que incorpora la interfaz de R, es decir, el software libre de R, con una interfaz visual de SPSS, lo cual lo hace más sencillo el análisis estadístico a un nivel profesional. También tenemos Python en esta sección, que realmente es una automatización y un análisis reproducible, pero es un poco más complejo porque necesitas aprender codificación. Finalmente, para la visualización de datos, nos sirve igual Jamovi, que es este software que integra tanto el procesamiento y análisis como la visualización de datos. Por eso lo puse en grande, porque realmente completa muchos aspectos. Pero también tenemos, por ejemplo, visualizadores como Power BI, que son tableros interactivos con filtros y segmentaciones variables y que pueden incorporar inteligencia artificial dentro de sus proyecciones. O Google también sacó un Data Studio que hace una interacción con las hojas de Google, el Excel de Google. Entonces, bueno, dentro de las herramientas accesibles y nuevas hay un montón. Estas dos son las que me gustan más por sus características específicas y que les puedo recomendar que me han servido y que son de acceso libre y sirven muy bien, con una alta calidad. Ahora pasemos un poco a las ventajas de este enfoque, ¿no? A las ventajas del enfoque cuantitativo y también veamos cuáles son las limitaciones. Eh, Dentro de las ventajas que tenemos, eh, están un poco bueno, el uso de las metodologías transforma los proyectos sociales, lo cual demuestra o su fortaleza o evidencia que hay espacios para mejorar o no. Entonces, la herramienta que utilizas para la recolección, análisis y demás, tiene como todo, tiene sus límites y asimismo representa formas de interactuar con otras herramientas para hacerlo más fuerte y que sea una investigación, un proyecto que realmente tenga peso. Dentro de los enfoques cuantitativos, nuestra ventaja puede ser la objetividad y la verificabilidad. Estos resultados expresan cifras que pueden verificarse y reflejarse en cualquier parte del mundo. Los datos, los números, los entiendes en Ecuador, los entiendes en China. Son universales. Lo que nos lleva a la otra ventaja, que es la capacidad de comparación. Nos permite contrastar resultados entre regiones, entre periodos, entre proyectos de manera homogénea, lo cual nos da una capacidad de interpretación y análisis mucho más grande. La rendición de cuentas y transparencia, que nos facilita demostrar a los donantes, autoridades, cómo se usaron sus recursos, qué resultados concretos se obtienen de tales recursos. La proyección y la escalabilidad,
los datos que permiten realizar proyecciones realistas, evaluar la factibilidad de emplear un proyecto o el momento de cuando sea cerrar, momento de cerrar el proyecto y la comunicación efectiva. Se pueden entender los indicadores clave como los KPIs y las visualizaciones claras que facilitan transmitir la información a audiencias técnicas y no técnicas. Es decir, hasta el más profesional, hasta el menos profesional, puede entender mediante las gráficas qué es lo que se intenta decir con estos datos. Ahora, las limitaciones. Bueno, tenemos la ausencia de un contexto explicativo. Si nosotros solo nos presentan el 40%, puede aumentar los factores económicos. Bueno, no sabemos por qué. Entonces necesitamos también combinarlo con otros métodos para poder entender el por qué. La rigidez de los instrumentos, hay una estandarización muy fuerte, aunque es muy necesaria para que nos sirva dentro del tema de la comparabilidad. También esto puede omitir particularidades culturales o territoriales, por lo cual dentro de cada análisis cuantitativo se debe tomar en cuenta estas transversales como cultura, edad, etnia, género, etcétera, para poder solventar esta limitación. Tenemos también la dependencia de la calidad de los datos. Si es que una recolección se presenta mal, está errónea, hay un sesgo, los resultados serán poco fiables. Entonces hay que tener mucha precisión dentro de la recolección de data cuantitativa. También está el tema del desfase temporal en la medición del impacto. Algunos cambios relevantes solo se evidencian a largo plazo, lo que dificulta un seguimiento inmediato que nos puede hacer desfasarnos un poco dentro de temas. Y también el costo y los recursos necesarios. Cuando hacemos una investigación cuantitativa requiere mucha inversión en capacitación, en herramientas y en tiempo de análisis, lo cual puede ser solventado, pero hay que entender que todo esto cuesta porque las muestras suelen ser sumamente amplias. Ahora bien, ¿cómo integramos para solventar estas vicisitudes que mantiene lo cuantitativo? ¿Cómo integramos lo cualitativo? ¿Cómo esto nos puede ayudar a tener una investigación solvente que no solamente tenga limitaciones, sino que pueda ser solventada por completo? Eh, en este sentido, podemos integrar la tecnología. Entonces, los datos cuantitativos y los datos cualitativos forman una integración. Por ejemplo, usamos formularios con preguntas abiertas que capturen testimonios, podemos hacer una vinculación de videos y audios con registros numéricos o dashboard que permitan juntar nuestras metas, nuestras métricas con cifras de texto o fotografías y así finalmente dentro de una investigación o proyecto social puede hacer una triangulación de resultados, lo cual te dará a entender específicamente qué es lo que realmente está pasando en territorio. Finalmente, quiero cerrar esto contándoles que medir dentro de lo cuantitativo, medir no solamente es contar, sino es entender. Los proyectos sociales, los números nos dicen cuánto avanzamos, pero las historias nos explican el por qué y el cómo. Un buen sistema de evaluación no solamente registra las metas cumplidas, sino que traducimos estos datos en decisiones y cambios reales para la población. El reto está claro. Diseñar los indicadores deben que permitan entender lo que importa, que permitan integrar la tecnología con propósito y escuchar el contexto eh, que las cifras a veces no revelan, porque el éxito está en el porcentaje alcanzado, no está en el porcentaje alcanzado, sino en la transformación real que permanece de manera posterior. Y finalmente, bueno, no solamente buscamos que los informes sean perfectos, sino que las realidades mejoren, que realmente haya un impacto y esto se comienza midiendo con la misma precisión con la que soñamos con el cambio. Y con eso cierro mi ponencia. Espero que les haya gustado, que les haya interesado un poco. Y bueno, si es que desean, yo les puedo pasar un poco estas presentaciones diapositivas y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Belén, por tu magistral ponencia. Sin dudas, pues nos revelas muchísimo sobre la importancia del dato cuantitativo, sus limitaciones y también cómo lo cualitativo no es otro proceso, sino que necesariamente se encuentra con el cuantitativo para una comprensión más profunda de las realidades y de los impactos que logramos en las intervenciones para transformarlas, mejorarlas y garantizar pues el bienestar de la gente. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Tenemos unos 20 minutos, así que todos quienes quieran preguntar, por favor, levanten la mano y manténganla levantada para irles dando la palabra uno a uno.
Vamos a comenzar el espacio con el profesor Santiago Arias, quien va a intervenir ahora. Bienvenido, profe. Gracias, Brian. Buenas tardes. Belén, gracias por la participación. Realmente es muy interesante cuando podemos observar esta integración tanto en los datos cuantitativos y cualitativos, que es bastante interesante para poder ampliar los resultados, ¿verdad? Hay ocasiones en cuando revisamos información solo cuantitativa, es como que estuviéramos analizando solo la mitad de la historia, lo podríamos decir. Ahora, frente al tema de los cualitativos, de la información cualitativa, ¿qué tipo de programas has utilizado tú o cuál nos recomiendas para poder este, tomarlas en cuenta? Tomarlas en cuenta porque, como te digo, siempre es bueno también la otra parte, la parte del tema subjetivo es muy importante para también presentar en los datos y en la información. Sí, hay unos software específicos, por ejemplo, Atlas TI es un software pagado, pero también tiene su versión gratuita para data no muy amplia, que te permite hacer un análisis comparativo de los testimonios cualitativos y después de eso sacar gráficas visuales, porque muchas veces con lo cualitativo tenemos el testimonio, nuestro párrafo, pero este software lo que te permite es hacer como una red de, mira, tantas personas dentro de su discurso mencionan lo mismo y puede ir conectado después con lo cuantitativo. Entonces, esta herramienta en realidad te ayuda a hacer interconexiones súper interesantes. Muy gentil, muchas gracias. Gracias, Belén. Gracias, profe Santiago. Importantísimo eso también, porque lo cualitativo tiene que justamente como avanzar también hacia el uso de estas herramientas tecnológicas para mejorar su procesamiento. ¿Alguien más tiene alguna intervención, un comentario? Nuestro decano, el doctor Eric Bujorque, que tiene... Sí, estimado Belén, te he escuchado con mucha atención. Ha sido para mí un gusto realmente estar presente en tu ponencia. Quiero felicitarte, me ha parecido muy clara, nítida, especialmente secuencial y sistémica. Te agradezco bastante por la excelente participación. Tanto es así, me gustaría incluso la grabación, si fuera tan amable, Brian, que la haga llegar, porque me gustaría pasarla justamente ahora. Estoy dictando un módulo de maestría en ciencias sociales que tiene que ver con los proyectos de investigación y me gustaría pues incluso remitirla a mis estudiantes, puesto que Brian generalmente sube estos documentos de carácter público al YouTube de la carrera de sociología. Entonces, pues felicitarte nuevamente. No estuvo muy bonito, me gustó bastante, te felicito. Muchas gracias, gracias Brian. Muy gentiles, estimados directores, un gusto, estimados docentes. Saludos a los invitados especiales. Gracias. Gracias a usted, decano. Sí, con todo gusto. Todas las sesiones que hemos tenido serán subidas al canal de YouTube de la Facultad, Artes, Humanidades y Patrimonio, en donde siempre estamos subiendo todos nuestros eventos. Así que con todo gusto y gracias a Belén nuevamente. ¿Alguien más quiere preguntar algo o hacer un comentario o tal vez comentarnos sobre su experiencia justamente con los datos cuantitativos, cualitativos? Es el momento también de hacer cualquier pregunta al respecto del tema, pues aún nos quedan unos minutitos. Yo quería preguntarle, aprovechar para preguntarle algo también a Belén. ¿Cuál crees tú que es tal vez el mayor reto en el caso de aplicar instrumentos de levantamiento de información, tanto cuantitativas como cualitativas, de manera virtual? Necesitamos un mundo que cada vez también está más convertido a la tecnología, hay un mundo virtual también ahí, y si bien hay como investigaciones que se hacen sobre el mundo virtual también, en donde también se recolecta a través de Big Data y otras pistas de datos para entender cómo funciona, me parece muy interesante todavía ¿podemos confiar en datos sobre realidades no virtuales, ¿no? Sobre realidades, digamos, del día a día, de la cotidianidad no virtual, pero que son levantados a través de links, de enlaces o entrevistas que se hacen a través del teléfono o en una sesión de Zoom? ¿Cuál es tu opinión de eso? Y también cómo podemos mejorar la confianza y la cientificidad de ese proceso de levantamiento de información. Hola, sí, ese es un tema súper interesante y de hecho sí he tenido que acercarme dentro de esos espacios porque, bueno, todos vivimos la pandemia y, bueno, dentro de los métodos cuantitativos, lo que he visto que suele pasar dentro de las investigaciones al momento de recolectar los datos es que tú envías el link y nuestra muestra es de 100 personas, pero nuestra muestra de 100 personas de las 100 personas dispersas.
cuando envías el link tú ya no puedes controlar en qué sector están las 100 personas. Entonces es uno de los problemas más grandes. ¿Cómo se puede solventar? Pues en realidad teniendo un control de a quién llega el link, no solamente como toma, te envío y tú envías 5 personas más y esas 5 personas más reenvían y reenvían, sino que a personas que específicamente lo requieras dentro de cierta zona o dentro de cierto rango etario, etcétera. Y es como tener este cuidado de la investigación, porque claro, muchas personas lo que suelen hacer es como ya tengo que hacerlo y solo voy a mandar el link y lo lleno y lo envío rápido, pero el chiste es tener la calidad, ¿no? Siempre es buscar esta calidad. Y por otra parte, dentro de los métodos cualitativos, ¿cuáles son los problemas? Es que si bien yo puedo generar una conversación fluida por medio de las pantallas, el problema es la confianza. Cuando tratamos temas delicados como temas de género, temas de violencia de género, eh, temas de discapacidades, temas de migraciones, de vulnerabilización de derechos, muchas veces y tener esta confianza con el otro no va a ser la misma cosa que cuando tienes a la otra persona enfrente, porque tu lenguaje corporal también influye mucho en qué tanto se va a abrir la otra persona y demás. ¿Cómo solventarlo? Bueno, si es que no hay posibilidad real de que estés frente a frente, porque muchas veces pasa, no solamente en contextos de pandemia, contextos de inseguridad, contextos de muchas cosas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay estrategias que se usan desde la semiótica, desde cómo planteas tus preguntas, ¿no es cierto? Hasta cómo expresas, cómo escuchas, cómo das tiempos de manera virtual también a la otra persona. Y es eso, ¿no? Entonces, dentro de estos dos temas, claro, hay que buscar formas de seguir manteniendo la calidad. Bueno, y los comités de ética actualmente dentro de las investigaciones lo que hacen es justamente, que es otro tema importante dentro de los métodos cuantitativos y cualitativos, es cómo recolectas la data y dónde se va a quedar. Es decir, voy a hacer mi investigación con estos links y por Zoom, perfecto. ¿Y cómo vas a recolectar y guardar esta data? Va a ser en tu Drive, porque te están contando algo súper personal que puede ser confidencial, entonces no puedes, o sea, tienes que tener una responsabilidad con los datos de la persona también. Entonces ahora los comités de ética lo que hacen es exigir una calidad mucho más amplia dentro de las investigaciones, de decirte que mira, tienes que tener, sabes, en tu repositorio y si quieres compartirme conmigo, profesor, no me envíes por mail porque puedes cifrarse estos datos que son investigaciones, te puedes mandar en tu disco duro con clave y demás. Entonces, como nos vamos adaptando a este mundo más tecnológico y de hecho sí, actualmente hay que aprender a incorporar, pero con la calidad, con mucho cuidado. Gracias, Belén. Si alguien tiene alguna otra pregunta para darle la palabra. También reconozco la presencia de la doctora Carmita Álvarez Santana, consejera académica del Consejo de Educación Superior del Ecuador y docente de nuestra Universidad Laica del Faro de Manabí. Hola, Carmita, qué gusto. Gracias por acompañarnos. Voy a leer una pregunta de una docente, de la docente Adriana Aragundi, de nuestra hermana carrera de Trabajo Social. Nos dice, ¿qué limitaciones comunes suelen presentarse en la medición de proyectos sociales y cómo se pueden enfrentar? Gracias. Listo, bueno, Sobre todo, Belén, perdón, ahí algo que tú decías muy importante que creo yo que se enlaza muy bien, y es el que generalmente es más fácil medir los resultados, las metas, ¿no? Es como cuántos niños dimos la capacitación, a cuántas familias capacitamos para prevenir la desnutrición, pero luego ya se vuelve más complicado medir cuántos niños en efecto mejoraron su nutrición. Entonces, ¿cómo ves tú esto y cuál puede ser, digamos, esas limitaciones que nos alejan de la medición del impacto y nos terminan empujando a la medición de resultados? sí, bueno, esto es como súper clave lo que me preguntas, porque bueno, en efecto, esto pasa un montón y dentro de esta evaluación lo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta es cómo construir estos indicadores, ¿no? Entonces, justamente para que no estemos cayendo en estas trampas, y lo llamo, de caer solamente en, sí, 20 personas fueron capacitadas en el taller, sino en la calidad de la educación que recibieron, en cuánto estas personas van a aprender de manera posterior o van a usar de manera posterior al taller para que no sea solamente un taller de relleno, ¿no? Entonces, en esto sí hay estas tipificaciones, que son 4 tipificaciones específicas de los indicadores que te pueden guiar un poco. Son los indicadores de insumo, de proceso, de resultado y de impacto. Si quieren, yo tengo una tablita que les puedo pasar que es un poco más visual, que ayuda un montón a establecer, ¿no? Por ejemplo, del indicador de insumo, cuáles son las trampas que suelen pasar, por ejemplo, no incluir los costos indirectos.
o de los indicadores de proceso, las trampitas que no queremos caer, medir la cantidad sin medir la calidad. O en los indicadores de resultado, asumir participaciones, que una participación sea igual que un cambio, que no es lo mismo, se necesita calidad o un medidor de impacto que generalizas sin segmentar. Entonces, para cada tipo de proyecto, al final tienes que mezclar usualmente estos cuatro tipos de indicadores, lo cual hace que tú puedas generar un impacto real. Y dentro de esto se adapta mucho, mucho a los métodos cuantitativos, que es lo que usualmente te piden proyectos de la Unión Europea, proyectos de Estados Unidos. Casi siempre todo el mundo pide cuantitativo, pero también se adaptan a lo cualitativo. Y a ambos proyectos, o sea, estos indicadores, todo te sirven para una construcción de informe que sea validada entre diferentes espacios, ¿no? Entonces, bueno, eso les puedo contar sobre las trampas que hay que evitar un poco con los métodos, con los indicadores, perdón. Y bueno, me comprometo a pasarles esta tablita que tengo, que es mucho más visual y bueno, para que, o sea, como que haya un recuerdo visual, ¿no? Eso. Perfecto, gracias, Belén. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o un comentario? Aún tenemos unos minutitos. Estamos en espera de nuestra segunda ponente. ¿Alguien más? Tal vez. ¿Una consulta? Muy bien. Si no hay más preguntas o comentarios, intervenciones, te agradecemos muchísimo, Belén, por haber estado compartiendo toda esta información muy valiosa que nos hace repensar también nuestro quehacer científico y cómo poder mejorarlo para tener datos más fiables y, por lo tanto, impactos más sostenibles. Muchas gracias, Belén. Y vamos a tener un receso de 2 minutitos. Les pedimos que no se desconecten y ya está entrando nuestra nueva ponente para escuchar la siguiente intervención. Les adelanto igual que estaremos, un segundito, estaremos hablando de la comunidad como tejido vivo de la paz y reflexiones desde el Ecuador contemporáneo con la socióloga Verónica Redromán en breves minutos. Así que por favor no se despeguen, ya volvemos con nuestra siguiente ponente.